Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Gracias por volver a recibirnos en su hogar, que hoy, en esta segunda emisión, vamos a continuar con ese tema tan apasionante del que usted incluso ha tomado parte activa, que es matrimonios indisolubles en México. Si usted no vio el anterior, le sintetizo rápidamente lo que dijimos. La presencia de los dos distinguidos maestros, a quienes les agradezco su atención y su presencia nuevamente en este segundo programa, al doctor Jorge Adame Godard, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Maestro, bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar aquí nuevamente contigo. Y al maestro, al doctor Flavio Galván Rivera, nuevamente, a quien le agradezco su tiempo, su disposición, para que sigamos en este tema tan importante, como usted ya lo comprobó, y si no, lo va a saber, sobre los matrimonios indisolubles en México. Maestro, muchas gracias. Con el gusto de siempre, Julián. Gracias por la invitación. Dijimos la semana anterior que precisamente hablar de matrimonios indisolubles en México tiene una carga emocional, jurídica, casi de fantasía y de realidad, en la que el maestro Jorge Adame señalaba una metáfora importantísima: equiparar el matrimonio a la amistad, en la que hizo segunda el maestro Flavio Galván, y que fuimos dando diversas impresiones, reflexiones sobre esta materia. Fuimos un poco al derecho romano, a las cuestiones del derecho canónico, señalamos esos tres países en los que todavía no hay divorcio: Filipinas, el Vaticano y Malta. Y por ahí seguimos, pero hoy en este programa vamos a tratar de ceñirnos más a lo jurídico, porque precisamente la interrogante del programa es si cabría en una interrogación la posibilidad de establecer matrimonios indisolubles en México. ¿Qué tenemos al respecto? Verbigracia, que ya no es, como fue, solo el matrimonio de heterosexuales. Hoy en el Distrito Federal se permite el de personas del mismo sexo, hombres o mujeres, que además, dicho sea de paso, y no es un prurito de la lengua, sino una realidad jurídica. Yo le preguntaría al maestro Adame, con el mejor ánimo, el artículo 146 del Código Civil regula el matrimonio de homosexuales. El artículo 146 dice que es la unión libre entre dos personas y no indica el sexo. O sea, ahí el legislador, y por eso es tan importante insistir en la cuestión jurídica, ahí el legislador lo que dijo es: no sabemos las circunstancias, el matrimonio es la unión de dos personas. ¿Qué le costaba? Y yo agregaría esto para pedirle al maestro Flavio Galván su opinión. ¿Qué te parecería, mi querido Flavio, que el artículo 146, no en una fantasía, sino en una propuesta de realidad, dijera: el matrimonio es la unión de dos personas del mismo o diferente sexo que se puede celebrar para que sea disoluble o indisoluble? Ya complicaste demasiado el panorama, Julián. Primero, de dos personas. Esta reforma al Código Civil del Distrito Federal, en mi opinión, es una imitación extralógica a lo que se aduce fue un error en la legislación del Código Civil de España. No era la intención, dicen algunos estudiosos. O sea, copiamos copiamos bien, pero en la intención del legislador español no estaba establecer el matrimonio entre personas del mismo sexo, a diferencia del Distrito Federal, en donde sí existía la intención plena de establecer el matrimonio con personas de distinto o diferente sexo. Matrimonio heterosexual o bien matrimonio homosexual. Para mí, decía en el programa anterior,
es contra natura. El matrimonio es una unión biológica y afectiva entre dos seres de distinto sexo. Y si bien es cierto que no había necesidad de establecerlo así en el código, es porque así había sido permanentemente. Ahora se dice de dos personas y se acepta que sean dos personas del mismo sexo, pero le agregas disoluble o indisoluble. Si se establece como esta posibilidad de escoger entre un matrimonio disoluble o indisoluble, creo que no habría problema. Podría libremente el interesado escoger entre celebrar matrimonio disoluble o indisoluble, pero la disolubilidad o indisolubilidad del matrimonio en la realidad no depende de lo que establezca la ley. La ley puede establecer es indisoluble y la realidad social se encargaría de demostrar todo lo contrario. O puede establecer es disoluble y sin embargo la realidad de una familia, de un matrimonio, demostrar que es indisoluble porque así se mantuvo toda la vida. La realidad social no necesariamente corresponde a lo que establece la ley, ni la ley necesariamente recoge siempre lo que es la realidad social. Por eso la sociedad es el ser y la norma es el deber ser. Para mí, si se estableciera solo el matrimonio indisoluble, sería una norma contra natura y en consecuencia también una norma inconstitucional. Atentaría contra la libertad de las personas. Correcto, pero bien dijiste, si estableciera solo matrimonio indisoluble. Claro. Pero si a lo que ya tenemos, esta aberración jurídica de matrimonio de dos personas, que bueno sería aclarar, como yo te señalaba, si, maestro Adame, la ley dijera, el matrimonio usted puede, se va a casar, lo puede celebrar en estas jerarquías. Así es. ¿Qué le parece? A mí me parece muy bien y sería un respeto a la libertad de los ciudadanos, de modo que cada quien se case del modo que quiera y no que se imponga la indisolubilidad o se imponga la disolubilidad. Eso es muy importante, Flavio, aun cuando choca de todas maneras con lo que dices. Por supuesto. Pero yo creo que vale la pena razonarlo un poco más. Sí. Está la norma y dice la ley, estas más indisoluble. Claro. El maestro dice, está de acuerdo con la Constitución, pero tú, en principio, dices que es que contrario no. a la Constitución. Quizá el valor más importante o el derecho más importante del ser humano sea la libertad. Y no podemos, aun cuando la ley estableciera esta posibilidad de matrimonio indisoluble, pactar que sea indisoluble. No está sometida a la autonomía de la voluntad, la disolubilidad o indisolubilidad del matrimonio. Aun cuando se casaran en matrimonio indisoluble, si la vida en común se tornara imposible, habría que permitir que esa pareja se separara, no solo en el lecho y en la mesa, no solo la separación de cuerpos, sino la separación vincular, disolver el vínculo matrimonial y dejarlos libres para un nuevo matrimonio, si esa fuera su decisión, o para vivir cada uno de ellos su vida individual por separado. Maestro, ¿qué alternativas jurídicas, porque estamos ya en el estricto camino del derecho, podríamos darle? Casualmente, yo comenté este tema con el doctor Ruperto Patiño Manfer, nuestro director de la Facultad de Derecho, y me hacía esta reflexión. Suponiendo que estuviéramos de acuerdo en que así se celebrara el matrimonio, ¿qué pasaría, que es la pregunta que te traslado a ti, si después de esta contraído indisoluble se hiciera la vida un infierno? Bien, se podría dar una separación, pero yo quisiera aclarar una cosa. Lo disoluble o lo indisoluble es el vínculo jurídico. El matrimonio es una realidad más compleja que el vínculo jurídico.
El matrimonio es sobre todo la afección, la convivencia, la voluntad de permanecer unidos. ¿Sí? Entonces, déjame ver si puedo interpretar eso con una palabra. ¿Podría ser eso que tú dices familia? Porque acto jurídico matrimonio, y se da todo lo que tú vas señalando, pero empieza a surgir esta unidad tan importante. Claro. Incluso si se disolviera el vínculo, la familia continúa. Así es. ¿Eso es lo que quisieras decir? Bueno, lo que quiero decir es que el vínculo puede ser indisoluble. Y por lo tanto, eso, el efecto jurídico que tendría es que si esas personas que se casaron de esa manera no pueden convivir pacíficamente, debieran entonces separarse. Pero no por eso terminaría la obligación de procurarse ayuda en la situación en la que están. Lo que decía Flavio de la separación de cuerpos. De separación de cuerpos, claro. Pero y la única, aquí entraríamos en contradicción, Jorge. No, porque si la vida es un infierno, ¿cómo separados van a procurarse ayuda mutua? Sí, porque muchas veces resulta que la convivencia es lo que se hace difícil. La convivencia continua. Es una experiencia incluso con los amigos. Todos de jóvenes tuvimos amigos y un día que nos fuimos de vacaciones con uno de ellos, ya nos regresamos y no éramos amigos. Porque a veces la convivencia continua produce roces. O sea, una vacacio matrimonial. Me parece interesante. Claro, sí, se puede hacer. Se suspende la convivencia, pero si el otro se enferma, pues ¿por qué no va el otro a estar pendiente de él y lo va a visitar al hospital? O si el otro necesita dinero, pues que le preste o que le ayude o le regale. Pero eso ya no es matrimonio. Me parece buena la relación humana. Sí. Hay quienes dejan de ser pareja matrimonial, pero, y siguen siendo buenos amigos. Por eso decía Jorge la semana pasada, la amistad. Así es, el matrimonio es esa amistad, esa voluntad de hacer el bien al otro, no necesariamente convivencia. Y no el mal. ¿Sí? Puede no haber convivencia y sin embargo hay matrimonio. ¿Hablaríamos de matrimonios a distancia? Sí, y sucede de hecho muchas veces, por ejemplo, que se van a trabajar. Me parece buena modalidad. Sí, se van a trabajar al extranjero. ¿Y cuántos paisanos hay que viven en el extranjero, viven del otro lado y siguen casados y mandan dinero a su familia? Pero justamente es en donde subsiste la affectio maritalis, que hace el matrimonio. Esa affectio es la voluntad, una voluntad, y esa es una decisión, es un acto racional, una decisión que se mantiene, se convierte en sentimiento, se convierte en emoción, se convierte en acción, pero es básicamente una decisión racional. Y esa decisión... Pero volvemos al mismo problema, el acto jurídico. Lo indisoluble no depende de la ley, no. Depende de la voluntad de la pareja. Así es. Depende del hombre y la mujer, de esa convivencia. La ley lo que puede hacer es reconocer que esta pareja se han casado de esa manera. Bueno, nada más que hay que puntualizar. Si la ley se hubiera modificado y la ley dice esta unión es indisoluble, es por mandato de la ley. Claro. Tú dices, la ley ordena, pero ellos dicen que ya no quieren, y él tiene estas hipótesis tan interesantes que tú parafraseas con el matrimonio a distancia, que como siempre, no le cambie, siga ahí como siempre con su lealtad a este programa. Vamos a un corte y regresamos con ustedes para seguir sobre este tema. ¿Deben o no establecerse en México los matrimonios indisolubles? Gracias por permitirnos seguir con usted en este interesante programa sobre la indisolubilidad del matrimonio. Bien decía el maestro Adame, ¿qué debe entenderse por este término? Y daba una serie de reflexiones en las que parafrasea el maestro Flavio Galván, a quien ahora le voy a pedir que puntualice estas cuestiones que son tan importantes entre lo que la ley podría ordenar, la
imposibilidad de seguir haciendo esa vida en común, la separación de lecho y habitación, la ayuda que debería seguirse proporcionando, en la que el maestro Adame señala acertadamente esta cuestión de la amistad, y que bueno, nuevamente los llevo a lo jurídico. La ley dice, es así, y si la ley dijera matrimonio indisoluble, ¿qué nos hizo la Asamblea Legislativa recientemente, Flavio? Dijeron, el matrimonio es la unión de dos personas. Para casarse hay que tener dos voluntades. Sí. Para mí es algo absurdo que ahora se pueda disolver el vínculo con una sola voluntad. Claro. Si al otro se opusiera, ni siquiera se puede oponer. ¿Qué pasaría si llevamos esto a la indisolubilidad del matrimonio? Lo mismo que decías en la semana pasada, Julián. Si la Asamblea Legislativa dice este cuadrúpedo que ladra, que tiene forma de perro, que huele a perro, que mueve la cola como perro es gato, no le va a cambiar la naturaleza que la naturaleza le dio. Dice la Asamblea Legislativa, el matrimonio es la unión libre entre dos personas. Y en consecuencia se acepta el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Eso es matrimonio? En la naturaleza no. Aun si recurrimos al concepto etimológico de la expresión. Matrimonio. Matris, monium, ¿sí? Madre, carga de la madre o tarea de la madre. O las cargas que tiene la madre respecto de la familia y de los hijos, porque así es como hemos aprendido que es el matrimonio, e incluso en los documentos tuteladores de derechos humanos, en principio se aceptaba que la única forma moral y legal de constituir la familia es el matrimonio. Yo no lo he considerado así, pero ha sido incuestionable que el matrimonio ha sido unión permanente, no indisoluble, unión permanente, estable, entre un hombre y una mujer. Sin mujer no hay matrimonio. Ni la unión de dos mujeres hace matrimonio. ¿Por qué? Porque no se cumpliría la finalidad tradicional, no jurídica, que fue jurídica algún tiempo, la finalidad tradicional de un matrimonio y la esencia natural de lo que el derecho reconoce como matrimonio. Así también, como no es matrimonio la unión de una pareja homosexual, con independencia de lo que establezca la ley en el Distrito Federal, formalmente lo es, materialmente no lo es, en su esencia jurídica no lo es. Es una unión jurídica que surte efectos de derecho, sí, y que debe de regularse, también estoy de acuerdo, pero con sus propias instituciones. Lo mismo si se dice matrimonio indisoluble. Insisto, y tú lo decías en el programa anterior, Malta, Filipinas, el Vaticano establecen que el matrimonio es indisoluble. ¿Y cuántas disoluciones de matrimonio tenemos en el Vaticano? Quizá todos los días. Solo porque el Código de Derecho Canónico establece que es indisoluble, el matrimonio es indisoluble, no, porque va contra la naturaleza. Es contra natura mantener a dos seres que no quieren hacer ya vida en común. Y la Iglesia ha buscado los resquicios para poder Maestro, darle solución. Pero te interrumpa sí. ahí, porque desde la vez anterior esa frase, y se me escapó, Sí. y te quisiera hacer este cuestionamiento directo. ¿Y la familia? Porque ya dijiste, Claro. ellos dos viven ya imposible mantener. ¿Y la familia? Por supuesto. La familia, en primer lugar, si pensáramos que este hombre y mujer unidos en matrimonio solo tuvieron un hijo, ¿qué es lo que va a pasar con ese hijo? Si separamos a los cónyuges, sea de manera vincular o no vincular, si los separamos, la familia se disgrega, la familia se desorganiza, porque ese hijo único va a tener que vivir o convivir, probablemente, con uno de los dos, o pudiera ser que con ninguno de los dos, que fuese con un tercero. Si fueran dos hijos no se van a dividir uno y uno. Si la familia va a quedar desorganizada, va a quedar disgregada,
Sí, pero no podemos confundir en mi concepto familia con matrimonio. El matrimonio es una de las causas, una de las fuentes de la familia, pero no toda familia está sustentada en el matrimonio. Puede ser en el concubinato, ahora que está tan de moda la fecundación asistida, puede ser, pues claro, la adopción que ha sido tradicional, incluso los hijos habidos fuera de matrimonio por personas que están casadas. Sí, la familia es otro fenómeno social con independencia de cuál sea la causa. Permíteme, Sí. maestro Adame, desde el punto de vista estrictamente jurídico, que es muy importante para la teleaudiencia, en esta figura de la indisolubilidad, ¿qué podrías decirles? Que tendría muchas ventajas que la ley se reformara para establecer el reconocimiento del matrimonio indisoluble a los cónyuges que lo quieran así. ¿Cuáles serían esas ventajas? Es en tan pocas palabras, tanta sabiduría, no la puedo dejar pasar. Fíjense la mezcla que hace el maestro Adame. Reforma la ley y el que quiera, cásese de manera indisoluble. Sí. Eso tendría varias ventajas. Una ventaja muy importante es que los novios sabrían lo que están haciendo. Al tener esas opciones, sabrían lo que están haciendo. Y no se engañaría a nadie. A nadie se le bajarían los cuernos de la luna, sino que, ¿cómo quieres? ¿Por toda la vida o mientras aguantemos? Pero fíjate que fuera por toda la vida, Jorge, te interrumpo. Esa es una ventaja, sí. pero ¿y la realidad? La realidad es que sí, lo pueden hacer por toda la vida. Los jóvenes fueron sí. a contraer matrimonio, dijeron nosotros queremos para toda la vida, claro. Indisoluble. Okay. Y al rato empiezan los problemas. Bien, y se lo pueden que decía resolver, respecto de los y amigos. se pueden resolver los problemas. Se van los amigos de vacaciones, regresan y dejaron de ser amigos. Sí. La pareja se fue de luna de miel, regresó y no quiere saber nada uno del otro. Por supuesto. Y lo pactaron indisoluble. Por supuesto. El matrimonio es indisoluble porque así lo pactaron. Sí. No. Voy a decir, es que una cosa es el matrimonio, una cosa es el compromiso y otra cosa sí. es que cumplan con el compromiso. Si ellos Correcto. asumen el compromiso indisoluble, el compromiso es indisoluble. Que No, cumplan el o pacto, no cumplan. el cumplimiento es el problema. El cumplimiento es el problema. Claro. Ahora, cuando uno tiene un compromiso fuerte y así está reconocido, es una persona que va a luchar por cumplir ese compromiso y van a poner los medios para solucionar los problemas. Todos los problemas matrimoniales, bueno, tú tienes 33, yo tengo 35 años de casado, bueno, 36 ya. Y los problemas matrimoniales que hay en todos los matrimonios se pueden resolver. Es más, la mayoría de los problemas matrimoniales son tontos. No es verdad que son tontos. Y todo se puede resolver. Si hay la idea de que es para toda la vida, se está mejor dispuesto a resolverlo. Que pueden no resolverse y fracasar, por supuesto. A ver, pero déjame hay regresar. historias de fracaso y hay historias de Déjame éxito. regresar a no lo veamos primero nada que más de decías. fracaso. Sí, un compromiso y un compromiso fuerte. Sí. Durante 35 años di clases de Derecho Familiar, me he retirado un poco por el trabajo que ustedes saben, ahora es electoral. Sí. Bueno, ya no tienes que elegir mujeres. Me encuentro con candidatos con compromisos fuertes y luego no se cumple. Claro. Este es un compromiso fuerte y no se cumple. Vamos a mantenerlos unidos solo porque pactaron su matrimonio indisoluble, a pesar de que ya no vivan juntos y cada uno de ellos por su lado haya formado una nueva familia. Hay muchos actos jurídicos que también son vitalicios y el derecho lo reconoce. ¿Cuál? El usufructo, el usufructo es vitalicio. Bueno, también puede haber vitalicio un respecto contrato de quién. Se puede respecto al usufructuario, de modo que el propietario ha asumido el compromiso de respetar que el usufructuario aproveche y use ese bien que es suyo. A ver, perdón, aún siendo vitalicio, ¿el propietario no puede recuperar la cosa por una causa justificada? Aunque haya pactado usufructo vitalicio. Es decir, pues no. Claro que lo puede hacer, si hay causa justificada. La cosa sigue siendo suya. Y más aún si es gratuita. La cosa sigue siendo suya, pero el usufructuario sigue teniendo su derecho mientras no se muera. No, yo pregunto, sí. Revocar el usufructo. Si la nuda propiedad sigue siendo suya, pero ese contrato que hizo de usufructo vitalicio no lo puede revocar
y más aún para facilitarlo, si es un usufructo gratuito. Claro, porque Por supuesto que sí. el símil no es completo, porque estoy hablando de actos que son vitalicios, actos jurídicos, Sí. como el usufructo, también una pensión de renta vitalicia. En pero, tanto el obligado a pagar la pensión tenga para pagarla. bien, ahora, en estos casos estamos hablando de compromisos vitalicios que tienen que ver con bienes, Sí, claro. y por lo tanto es más fácil proceder a la revocación. Sí. Cuando hacemos un compromiso con una persona, no se puede tratar igual que una cosa. ¿Qué bien más importante que la libertad? La persona. ¿Y qué bien más importante Ahora, que la convivencia digna, respetuosa, decorosa entre la pareja? ¿Y Ninguno. cuando eso ya no es posible? Ninguno. Y eso se hace por medio de la libertad. Pero la libertad es el medio. Realmente lo importante es la convivencia, la amistad matrimonial. Claro. De modo que si libremente asumo el compromiso de que por toda la vida procuraré el bien de esta persona, Y cuando no se voy en vuelve contra de la indigna, libertad, sino que estoy usando mi libertad para Sí. Pero cuando procurar esa a esa vida se persona vuelve por toda la indigna, vida. uno de ellos se vuelve alcohólico, o Sí. drogadicto, Sí. o simplemente golpeador. Nada más que estamos cayendo en algo que no es característica de la ley. Claro. Él defiende una posición que tú contradices con casos. Con la realidad. Entonces, si le vamos a dar a la ley característica casuística, no puede tener una validez para todos. Claro. Si no consideramos esas excepciones, entonces probablemente esta norma esté condenada al fracaso. Pero lo que ha sido la esencia, la constante desde el programa de la semana anterior es si deben o no establecerse los matrimonios indisolubles en México. Pero atacar esa indisolubilidad con ejemplos como el de que se fueron de luna de miel y regresan y ya no se pueden ni ver en persona, no es suficiente para en un momento dado negarle a quienes quisieran ejercer ese matrimonio indisoluble. ¿Qué pasó con el matrimonio de personas del mismo sexo? Parecía que el Distrito Federal se iba a llenar millones de personas casadas de esto. Y la realidad es 500 personas o 700 que se han casado, otras tantas que se han divorciado, y todo sigue igual. Es más, los medios masivos de comunicación, los juristas, los conductores de programas de la televisión, los medios, han inflado esto, porque el Distrito Federal es uno de los 32 estados de la República, y en los otros, lo que decía el maestro Galván, sigue siendo el matrimonio la pieza fundamental para originar la familia, no la única. Y para bien también de la familia, sigue siendo el concubinato, otra de sus fuentes, que todavía en el interior de la República no se ha contaminado al matrimonio, al concubinato de personas del mismo sexo. Pero en el Distrito Federal, ¿qué ha ocurrido? Entonces, yo volvería con el maestro Adame en esta hipótesis. Si se establecieran los matrimonios indisolubles en México y en un momento dado fuera difícil la convivencia, tú ibas señalando ventajas, vamos a retomar eso, vamos a suponer que somos los legisladores, ¿qué propuestas podríamos hacer específicas frente, de manera general, a esa indisolubilidad y que hubiera situaciones graves en la pareja? Sí, una separación. La separación que permite que cada quien viva por su lado, se suspende la obligación de convivir, se suspende la obligación de cohabitar, pero siguen vigente la obligación de procurarse alimentos, por ejemplo, de ayudarse en caso de necesidad, de modo que sigue habiendo matrimonio, aunque no haya convivencia. Y una separación que se produjera fácilmente, sin mayor trámite, sin mayor complicación. Vamos a ser indulgentes, mi querido Flavio. ¿Qué le agregarías positivamente desde el punto de vista de la ley, otras alternativas ante, vamos a suponer que ya
se estableció en el Distrito Federal el matrimonio indisoluble. Si solo fuera una Opción. característica, solo una posibilidad, me parecería una reforma inadecuada. Si la establecemos, como tú señalabas, como una opción, hay matrimonio disoluble e indisoluble, usted escoge, me parecería que sería un sistema democrático importante. Y cada quien escoge por cuál opta. Lo que yo he tratado de decir es que el hecho de que la ley establezca que es indisoluble no lo vuelve indisoluble. ¿Sí? Está el mandato de la ley, tú has dicho con mucha frecuencia, la ley no discute, la ley manda. Y si la ley establece que es indisoluble, será jurídicamente indisoluble. La realidad social, ya estaríamos hablando de dos niveles totalmente distintos. Uno, el nivel formal, el normativo, y el otro, la realidad social, que no necesariamente tiene que coincidir con la norma jurídica. La opción me parece importante, y que aquellos que pretendan tener un matrimonio indisoluble puedan pactar por ello. Sin embargo, se tendría que establecer necesariamente alguna forma de solucionar un conflicto familiar, porque no podemos olvidar que el matrimonio es realidad social. Habrá que buscar maneras de resolver el conflicto cuando se presente en la familia. Ese que Jorge proponía de la separación. Pues creo que ha sido la forma tradicional de resolver el problema, cada quien por su lado, subsiste el vínculo matrimonial, subsisten algunos, no todos, de los deberes, derechos surgidos del matrimonio, y ojalá todo marche bien. Ahora, y cada quien feliz. Fíjate que aquí valdría la pena algo que decía Jorge, y que yo un poco parafraseaba como chiste, una vacatio matrimonialis, indisoluble. Se da el problema, se separan, no se disuelve el vínculo, y después de X tiempo, que es en la línea que vas, volverse a reunir. Pudiera ser que se volvieran a reunir, y a lo mejor se vuelven a reunir y al cabo de 5 días ya no se aguantan y se vuelven a separar, pero siguen manteniendo la amistad entre ellos, sigue habiendo matrimonio, aunque no haya convivencia. Pues es en una realidad una modalidad interesante. Sí. No deja de ser, porque ustedes han escuchado una diversidad de opiniones. Si usted sabe derecho, lo aprecia más, pero si no, seguro que la curiosidad, el interés, el querer saber más de esto, lo lleva a estar pendiente en su televisor de temas como este, y sobre todo con el privilegio de escuchar juristas como el doctor Adame y el doctor Flavio Galván, que bien él insiste en esta hipótesis de su vinculación al derecho electoral, pero de corazón, de vocación, de todo, casi la edad que tiene, ha dedicado al estudio del derecho familiar y el derecho civil. Entonces, es muy importante, estas opiniones tienen un peso específico porque subsiste la interrogante. ¿Deben o no establecerse este tipo de matrimonios en México? Siento que ya el doctor Galván, a lo mejor es por cansancio, ha ido haciendo alguna concesión. Pero tengo una pregunta importante con todo esto que decía Jorge. Entonces ahora podemos sujetar el matrimonio a modalidades y pactamos, vamos a darle otro contenido al pacto matrimonial, que es fundamentalmente matrimonial, pero vamos a dar algunas modalidades. Cuando ya no nos aguantemos, cuando ya estemos cansados, cuando la vida parezca imposible entre los dos, nos separamos, nos damos un tiempo de licencia y después, si es el caso, nos volvemos a reunir. O se mantienen separados también. Bueno, qué bonita forma de autonomía de la voluntad. Aquí a mí me parece bueno. Casi dirías como un cómico, qué bonita familia, pues ¿no? Sí, hombre. Entonces vamos a un corte y regresamos con ustedes en un momento.
Gracias por permitirnos seguir con ustedes. Interesante hablar de este tema. Ya hemos llegado a algunas conclusiones, hemos llegado a algunos puntos de vista importantes, planteando si deben o no establecerse los matrimonios indisolubles en México. Porque si bien, como decía el maestro Flavio Galván, a nadie le preguntaron si podían establecer en la Asamblea del Distrito Federal el de personas del mismo sexo, a nadie le preguntaron si querían un divorcio sin causa, a nadie le preguntaron si se iba a agregar el artículo 685 bis del Código de Procedimientos Civiles para decir tajante y violentamente que la sentencia dictada por el juez es inapelable. No puede haber una contradicción in adiecto, una aberración jurídica más grande, porque en toda la legislación mexicana no hay, hasta donde sé, si no ustedes me corregirán, algún supuesto jurídico en el que el propio legislador o el del Poder Judicial diga, y esto es inapelable, lo que obviamente es un absurdo. Entonces, maestro Adame, en esto que planteaba el doctor Galván, y a manera de conclusión, porque bueno, ya llevamos 2 semanas con este tema, han sido ustedes muy generosos en permitirnos llegar a su hogar, en transmitirles este tipo de cuestiones, y ahora a manera de conclusión, a manera de mensaje de lo que nuestros distinguidos invitados pueden decirles a ustedes, me gustaría escuchar al doctor Adame, qué les puede decir, qué les puede sugerir, y obviamente ustedes ya lo vieron, él está a favor de que se hiciera una reforma de esta naturaleza. Es muy importante, por lo que antes decía el maestro Galván, que no estamos diciendo que desaparezca la sistemática actual, sino que se agregue para el ejercicio de esa voluntad la posibilidad de la indisolubilidad. Maestro. Sí, creo que esa posibilidad de la indisolubilidad del matrimonio a los jóvenes que quieran casarse de esa manera sería, por una parte, un respeto a la voluntad de los jóvenes. Si ellos quieren casarse así, ¿por qué no van a poder casarse así? Evidentemente, esa posibilidad tendría que venir acompañada con un sistema de separación para cuando la convivencia sea imposible. Este sistema tiene varias ventajas. Señalaba una ventaja, que es el que los jóvenes sepan exactamente qué es lo que están haciendo. De modo que cuando van al matrimonio, sepan si lo van a hacer por toda la vida y asumir el compromiso así, o lo van a hacer de otra manera. Y no es que uno sea mejor que el otro. A lo mejor están en una condición emocional en que lo mejor es que procuren una unión temporal. Y quizá con el tiempo pueden cambiar a una opción por toda la vida, como sucede muchas veces, ¿no? Entonces, esa es una ventaja, que se le da a los jóvenes la posibilidad de que hagan conciencia clara de qué es lo que están haciendo cuando contraen matrimonio. Otra ventaja importante es que no se multiplica el número de familias. De modo que cuando se contrae un matrimonio indisoluble, como no se acepta la posibilidad de un nuevo matrimonio, si se llegan a separar, no van a formar distintas familias y no se van a dividir los recursos de los padres, la atención de los padres entre los hijos de uno y los hijos del otro, sino que seguirán teniendo sus mismos hijos. Efectos sobre la familia. ¿Sí? Para los hijos es siempre traumática la separación de los padres, pero es menos traumática la separación cuando ven que los padres siempre están pendientes de ellos y que no han formado otra nueva familia. No hay alguien que les compita el amor que los padres tienen hacia ellos. Es otra ventaja importante. Déjame preguntarle al maestro Flavio Galván, porque no quisiera dejar ir esta opción que no hemos tocado y que tú con tu agudeza de legislador, de jurista, de familiarista. ¿Y los bienes? Qué interesante. ¿Y los bienes qué pasa? Les toca, con ellos? maestro. Pero antes. O sea, y sí, los bienes claro, en el régimen indisoluble. claro. Se impondría un régimen o... No, para mí, para que la opción sea completa, también tiene que haber la opción del régimen. Y el régimen no solo de sociedad conyugal o separación de bienes de manera permanente, sino con la misma libertad que existe ahora, de poder cambiar de régimen patrimonial durante la vigencia de ese matrimonio indisoluble.
Pero volviendo al matrimonio indisoluble, que es un tema interesantísimo, a mí me parece importante, pero fundamentalmente con fines didácticos. Decía Jorge que los jóvenes sepan a lo que van, pero para que sepan a lo que van necesitamos educarlos y necesitamos educarnos. Por eso hablo del fin didáctico de una reforma legislativa para establecer un matrimonio indisoluble. Pero ¿sabes qué han hecho tú y Jorge? ¿Qué hemos hecho, Julián? Nos han dejado a los de la tercera edad, que no es mi caso, pero alguien que quisiera, si se divorció, volverse a casar de manera indisoluble, lo dejaron fuera. Pero si se casó de manera indisoluble ya no tiene la posibilidad. No, ese se casó disoluble. Y la necesidad. Y después de X tiempo. Por supuesto que esto es para todas las edades, pero yo creo que Jorge y yo, perdón que te quiera interpretar, Jorge, hablamos de los jóvenes porque es la parte más difícil, la parte ordinaria además. Claro, ahí va exactamente, dirigida, claro. Exacto. Yo hablaba de estos fines didácticos y de los jóvenes para copiar el sistema de la Iglesia Católica. Así como en la Iglesia Católica se dan pláticas prematrimoniales, debería el registro civil o el Estado en general dar pláticas prematrimoniales a quienes pretendan contraer matrimonio. Explicarles que no es un experimento. Oye, el Código Familiar de Hidalgo lo tiene, ¿eh? Por supuesto, pero esta es iniciativa tuya. Y además la edad. Cuando hablamos de jóvenes, hay jóvenes de distinta edad. Y tú has pugnado porque sean jóvenes cuando menos de 18 años de edad en adelante, para que haya ya una madurez intelectual, una madurez social, una madurez probablemente económica, aunque cada día se va volviendo más difícil. Si educamos en principios, si educamos con valores, y uno de estos valores es la familia, y la familia sustentada en el matrimonio, seguramente desde esa parte didáctica, desde esa parte de ética, desde ese punto de vista moral, estaremos haciendo indisoluble el matrimonio por convicción, no porque la ley lo diga. La ley lo puede establecer o no. Esa no es mi preocupación. El matrimonio debe ser indisoluble por convicción, por principio, porque así nos hayamos educado y porque cuando vayamos al matrimonio vayamos convencidos de que queremos unir nuestra vida con la pareja que hemos escogido. Para siempre. Para siempre. Si el matrimonio, igual que la familia, insisto, Julián, el matrimonio es para siempre. Bueno, pues, no sé, el doctor Adame, si quisiera todavía alguna idea transmitir a la distinguida teleaudiencia, aprovechar estos minutos para cerrar con broche de oro tu brillante participación. Pues muchas gracias por la invitación, yo me siento muy a gusto, muy contento de estar con ustedes, todo lo que he aprendido de todos ustedes, y yo quisiera simplemente decir que para el futuro debemos pensar en mejores familias y en mejores matrimonios, de modo que una reforma a la ley que permita que los jóvenes que quieran casarse con matrimonio indisoluble lo hagan, sería una reforma a favor de México, una reforma a favor de la libertad, una reforma a favor de las familias, de que tengamos mejores ciudadanos. Así que me parece que sería, en todo caso, una reforma que debería contar con el apoyo de la mayor parte de la población y también de los dirigentes políticos que quieran realmente el bien del país y no simplemente ajustar sus modelos de conducta a patrones importados de otros países o bien impuestos por organismos internacionales. Hagamos un México desde México y no transformemos a México conforme a los dictados de los organismos internacionales. Bueno, primero, inmerecidamente el maestro Jorge Adame nos hace un reconocimiento que nosotros somos recíprocos con él, porque precisamente este proceso dialéctico, el materialismo histórico, permite, a través de la tesis, la antítesis y la síntesis, aprender. Nosotros hoy hemos aprendido del maestro Adame igualmente cuestiones importantísimas de esta materia, porque la indisolubilidad del matrimonio es un tema que siempre estará presente, que está latente y que bien ha dicho él, exhortando a quienes tienen estas responsabilidades
a hacerlo por el bien de la familia. Yo les daría un ejemplo muy simple para darle la palabra al maestro Galván. Existen, para ir a la onda electoral, 6 códigos familiares en el país vigentes desde 1983 y el último en el año 2010. En 86 Zacatecas, en 83 Hidalgo, en 2006 Morelos, en el 2008 en enero Michoacán, en ese mismo año 2008 al final del año San Luis Potosí y el 2010 Sonora. Con unas legislaciones de esta naturaleza y con lo que decía el maestro Adame, doctor Galván, ¿cuál sería finalmente tu posición para que el distinguido teleauditorio se quede con algo importante en esta materia? Porque evidentemente a veces los abogados damos tantas vueltas, pero hoy que llegamos a un final importantísimo en este tema, sería muy importante que le digas a la teleaudiencia qué sugieres, qué aconsejas, qué concluyes, así como lo que decía el maestro Adame, y que dije, estos 6 estados de la República han sido manejados por los diferentes partidos políticos, Flavio. Ha habido legislaciones del PRI, del PAN, del PRD, de alianzas, etcétera. Lo que podría concluir es que el derecho familiar no tiene color político. Efectivamente. Julián, hace poco tiempo, bajo tu dirección, se llevó a cabo la primera jornada hispanoamericana de derecho familiar en Puebla. Hace poco tiempo, un congreso internacional y al año próximo otro congreso internacional de los que iniciaste hace casi 35 años también. Ha evolucionado mucho el derecho de familia. El derecho familiar, como lo has denominado y que yo he seguido. Y hemos planteado un tema importante. La familia debe tener presencia en la Constitución. Es necesario reformar la Constitución Federal, reformar las constituciones de todos los estados de la República para dedicarle un capítulo a la familia. Enseñar en las escuelas y facultades de derecho constitucional familiar. Hace falta seguir ese ejemplo que iniciaste en el estado de Hidalgo en 1983. Expedir el Código Familiar de la Familia Mexicana o los 32 códigos familiares de la República Mexicana. Pero al mismo tiempo hace falta el correlativo Código de Procedimientos Familiares. No podemos seguir, como se ha seguido en la historia, en vía de ejemplo, un juicio de divorcio en juicio ordinario civil, como si fuera rescisión de contrato, como si fuera un contrato de hipoteca o cualquiera otro. Las instituciones del derecho familiar son propias de la familia y tienen un régimen específico. Tenemos que entender que el derecho familiar y el derecho procesal familiar requieren de autonomía y que la familia, al igual que todo el derecho, es vida humana normativada, que la indisolubilidad del matrimonio no está en la ley, está en la educación y en la formación de todos y cada uno de nosotros. Demos en la ley esa doble posibilidad al ciudadano: matrimonio disoluble si lo quiere, matrimonio indisoluble si así lo desea. Y al final de cuentas, si la convivencia familiar es imposible, demos una forma de solución para no atar de manera legal a los que en la vida real no están ya unidos, para poder, cuando menos, si no disolver el vínculo, sí aflojar un poco ese nudo que constituye esa vida que ya no se lleva en común, que ya no es una vida digna, una vida que puedan compartir dos seres humanos, y en donde muchas veces se lleva como parte del daño a los hijos. La familia es lo más importante, y de la familia, para mí, los hijos. Luchemos porque la familia tenga su propia legislación, porque la familia sea permanente y porque las fuentes de la familia sean igualmente permanentes y estables, pero por convicción, más que por disposición de la ley.
Gracias por la invitación, Julián. Gracias y te a ti. felicito por todos estos programas. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que estamos, como siempre, con un compromiso para tratar de llevarles lo mejor de nosotros y sobre todo decirles ahora desde esta tribuna a los señores legisladores locales y federales. Esta es la palabra, este es el sentimiento de la Universidad Nacional Autónoma de México, la primera de Iberoamérica, de nuestra Facultad de Derecho, de nuestro orgulloso Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que son señeros en todas estas materias. Aquí está la palabra, está la asesoría, nosotros con mucho gusto la damos. En el momento en que legisladores locales o federales lo soliciten, estaremos prontos para darles una respuesta siempre favorable y constructiva a la familia y a sus miembros. Por hoy les reiteramos nuestro agradecimiento. Sabemos que es un esfuerzo de nuestros distinguidos profesores, de los invitados y de ustedes, que gracias a que nos ven, a que nos escriben, a que nos hablan por teléfono, este programa es una realidad. Nos veremos en el próximo.